Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó a cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se expone a ajustar cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo, Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor dijo, Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo, Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitarle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, y a ese siervo inútil echadlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio extenso, pero en la misma línea propia de lo que vamos a celebrar dentro de una semana, que ya sería la fiesta de Cristo Rey y posteriormente el primer domingo de Adviento que nos prepara para la Navidad. La Iglesia nos propone la figura del Dios que vuelve, el Dios que llega, pero que llega y pide cuentas. Primero, importante ver la imagen de un Dios que delega y confía en el hombre obras, obras de misericordia, obras de amor, obras que al final santifiquen y expresen el amor. Y también es importante ver la imagen de un Dios que a todos, no de manera igualitaria, porque dice que según las capacidades, pero que al final a todos da algo, da dones, da talentos, da siembra para que pueda haber cosecha y cosecha en abundancia. Es la figura de una iglesia que está dotada, llena, enriquecida de diferentes talentos gracias a la gran diversidad de miembros integrantes bautizados que hay en ella. Pero además también es la figura de un Dios que si bien delega, también pide cuentas. Por eso es importante siempre tener presente que ante Dios no podemos llegar con las manos vacías, porque no es justo con Él. Un Dios que nos ha dado todo para empezar la propia vida que no podemos ni explicar. Sencillamente sabemos que se dan los procesos biológicos, los procesos naturales, sabemos todo el sacrificio de la creación en sí misma. Y cuando digo sacrificio, lo digo en el sentido de ese esfuerzo extraordinario
que no implica en Dios agotamiento, pero sino una confianza enorme en la apuesta en un proyecto de creación, de salvación, de por amor, de que por amor pues nos crea para coexistir con Él, para nosotros poder disfrutar de todo lo que Él nos puede dar. Y entonces aparece precisamente la figura que también es importante y no es casualidad, cuando Dios decía que el que dejaba todo, padre, madre, esposa, hijo, en evangelios anteriores, pues recibiría el 100 por uno. En cierta forma, hoy también aparece la figura de un Jesús que, que muestra con claridad casi que lo que nos entrega, pues espera de nosotros el doble, sin más ni menos. El doble de un esfuerzo concreto, completo, sin recortes, sin medidas. Es la entrega total, o sea, a ti te lo doy todo, dalo todo por mí. En la figura del hombre que entierra el talento, en la figura del hombre que entierra el talento, no vemos la figura de un ladrón, no vemos la figura de una persona que hizo un negocio mal hecho y perdió el talento. Vemos la figura representada en uno de los pecados capitales, que es el pecado de la pereza. Vemos la figura de un hombre que no apuesta nada. O sea, lo que me diste, aquí lo tienes. Y ese literalmente representa la esterilidad espiritual. O sea, para no pecar, no pequé por no hacer, pero sí pecaste porque te confié algo que no supiste potenciar. Y en esta figura del holgazán y el perezoso, muchas veces podemos recordar aquella frase de Martin Luther King, si bien no era un cristiano católico, era un pastor, pero un hombre que luchó mucho por los derechos civiles de las personas afroamericanas o personas negras, como nosotros le decimos coloquialmente y de manera muy cariñosa, porque de hecho en mi familia hubo y hay personas de color negra. Mi abuelo materno, por ejemplo, lo era, una de las personas que le tengo muchísimo amor y recuerdo, ya en paz descanse. Pero Martin Luther King decía que él, más que preocuparle las acciones de las personas malas, era la apatía, no lo estoy citando, pero es la idea, era la apatía de la gente que pudiendo hacer cosas buenas no las hacían. Y a veces nosotros, yo diría hasta por un sentimiento tentador del demonio, a veces nos hacen creer la idea de que para qué voy a yo a esforzarme a dar, por ejemplo, en un salón de clase una buena clase por si me pagan mal, o para qué voy a esforzarme en cumplir las normas ciudadanas, de respetar un semáforo, de si yo veo que a alguien se le cayó un manojo de dinero, pues yo me lo agarro, porque si no me lo agarro yo, pues se lo va a agarrar a otro, indiferentemente que yo sepa de quién es. Ese tipo de cosas, esas pequeñas píldoras de no hacer el bien, sino de hacer cosas malas, es lo que el demonio a veces coloca en nuestro corazón, y es a lo que Dios le sale al paso. Nuestras vidas tienen que ser constantemente una inversión de cosas buenas, porque además, qué importante ver la imagen de los hombres que hacen negocios, pero cuando tú inviertes, entiéndase negocio, y lo digo porque soy administrador, entiéndase hacer negocios con buenos proyectos, con recursos lícitos, con la evaluación de riesgo bien hecha. En este caso, pues no tiene por qué salirte mal la inversión. En este caso, lo que Dios nos quiere decir, mire, el que hace negocios con lo mío, en el sentido, en el buen sentido de la palabra, o sea, el que apuesta e invierte, pero con las cosas que yo le doy y para mi causa y para la causa de la salvación, siempre va a tener superávit, siempre va a tener productividad. Entonces Dios también nos invita a negociar en el buen sentido de la palabra con sus dones, pero no con el simonismo, que era querer comprar los dones de Dios para después sacar dinero de eso. Cuando digo negociar, recuerdo mucho y me enfoco mucho en lo que acabo de decir, es la apuesta de aprovechar un talento y potenciarlo al máximo. Yo quiero, por ejemplo, y culminar con esto. Hay un testimonio muy hermoso que pueden encontrar en YouTube. Hay una cantante argentina que se llama Atenas. Ella tiene una voz maravillosa y es una mujer casada, joven, y es una mujer casada que tiene un talento vocal
impresionante. Y ella cuenta dentro de su testimonio de conversión que ella siendo joven, además es una muchacha muy bonita físicamente, ella tuvo muchas propuestas para trabajar en el teatro, para hacer, para cantar, y tuvo oportunidad de ser una artista para el mundo. Pero había un principio por lo que ella veía, porque había propuestas, inclusive de la figura, saben que la figura femenina generalmente es muy explotada desde el punto de vista sexual por la producción e imagen. O sea, en las modelos siempre es la figura del cuerpo, siempre es los desnudos, siempre es las letras que tienen a veces un poder muy seductor, y sobre todo en los hombres. Entonces ella cuando percibió esto, ella recordando su formación, ella prefirió apartarse de eso y dedicar su talento a Dios. Atenas posiblemente, o capaz sí, quién sabe, pero no es una persona que se va a ganar un Grammy todos los años, un Grammy latino, pero es una mujer que Dios la ha llevado a recorrer buena parte del mundo, llevando con su música el mensaje, la buena nueva, el querigma para algunas personas cuando se encuentran desde la música por primera vez con Jesucristo. Eso es lo que nos quiere decir Cristo. No, de repente no serán personas multimillonarias, de repente tendrán lo necesario para vivir, la providencia nunca los desamparará. Pero por favor, no se me queden de brazos cruzados ante el mundo, porque el mundo hoy más que nunca los necesita, nos necesita, con los talentos que tengamos. Si usted es multitalento, pues buenísimo. Si usted solamente tiene uno, pues con ese basta. La Madre Teresa de Calcuta decía, a veces pensamos que una gotica en el mar es algo insignificante, pero si usted saca esa gota, el mar sería menos. Así sea por una medida muy pequeña, pero el mar sería menos. Cada gota cuenta, cada grano de arena en la playa cuenta, cada uno de nosotros cuenta, cada vida, cada proyecto de vida que Dios introduce en el vientre de una madre, puede ser un futuro papa, un futuro presidente, un futuro médico que pueda traer la cura para el SIDA, para el cáncer, un futuro docente, un futuro ministro, un futuro cantante, pero para el bien. No subestimemos nunca el poder de Dios y aprovechemos el poder de Dios y los talentos que Él nos da para hacer obras grandes, porque sí, hay que decirlo, nos va a pedir cuentas. Y el Evangelio lo deja muy claro, nos va a pedir cuentas. Y no podemos hacer la excusa de decir es que lo enterré porque yo sé que tú eres muy exigente y preferí dedicarme a otras cosas del mundo. Porque creo que un Dios que, como lo dice el Evangelio de San Juan en su capítulo número 3, un Dios que nos amó hasta el extremo y fue capaz de entregarlo todo por nosotros, merece que nosotros entreguemos todo por Él. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos en la oración.